días a todos, bienvenidos de nuevo a la segunda charla de esta edición, de la 19ª ya, charla o edición del ciclo de conferencias de la Facultad de Ciencias. Y hoy volvemos a tener el privilegio de tener a una alumna, ya sabéis que no me gusta nada, lo siento decir exalumna, sigue siendo nuestra alumna de la Facultad de Ciencias, alumni, ¿vale? Estudió aquí también, en esta facultad, y llegó a donde podéis ver, o sea que ahora nos va a contar un poco cómo ha sido su trayectoria y además en lo que está trabajando, que es un campo muy interesante sobre genética reproductiva. Me consta que además allá por donde ha estado trabajando ha implantado y mejorado muchos de los protocolos que se siguen usando actualmente en las clínicas de fertilización in vitro. Por lo tanto, lo que os voy a contar tiene bastante interés porque es gran parte su propio trabajo. Entonces os voy a dejar con Iria y os voy a recordar que después de esta charla voy a abrir el Forms para todos aquellos que queráis participar en esta especie de concurso o convocatoria sobre alguno de los temas o ítems que toque Iria para presentar un postre, un postre bien rico. Todos los que queráis participar tenéis que meteros en el Forms, ¿vale? Os voy a pasar el link, lo pasaremos el lunes más o menos, para saber así con quiénes podemos contar para que vayan haciendo las entregas del póster, ¿de acuerdo? Y os daremos también las indicaciones de cómo tiene que ser el formato mínimo y luego a partir de ahí, suerte, ¿de acuerdo? Pues nada más, os dejo ya con Iria, cuando quieras, sí, voy a apagar aquí las luces. Muchas gracias por la asistencia y antes de nada agradecer a la Facultad de Ciencias por organizar estos ciclos de conferencias tan interesantes y un poco en especial a Esther por contar conmigo, ¿no? Para estar hoy aquí con vosotros. No sabía que tenía que hablar de mí misma ni de mi desarrollo profesional, pero bueno, os cuento así un poco, ¿no? Como ya dijo Esther, yo estudié aquí y cuando tuve que hacer el DEA, pues me surgió la posibilidad de hacerlo en una clínica de reproducción asistida. Entonces, bueno, pues empecé a raíz de ahí a formarme y como soy un poco culo inquieto, o era, pues fui cambiando y eso, de clínicas, estuve trabajando en varias clínicas de tamaño grande, pequeño, pues creo que es muy importante ahora, sobre todo de cuando estéis en vuestra carrera profesional, una formación continua, por supuesto en cualquier ámbito, ¿no? De la biología es extremadamente importante. Y entonces, bueno, estuve trabajando en diferentes clínicas, no solo en Galicia, sino en España, y también hice mi excursión al extranjero. Entonces, con todas las clínicas en las que estuve, siempre te vas a llevar algo, y un poco ahora, pues, es lo que he conseguido, ¿no? Pues formarme y tener un poco una visión global de cómo se trabaja en diferentes sitios, ¿no? Pues un poco para mejorar la calidad asistencial que se está intentando dar a día de hoy en cualquier centro de reproducción asistida. Bueno, y más o menos así. Vale, entonces voy a comenzar la charla con este guión, ¿no? Voy a hacer una primera evolución histórica para saber de dónde venimos y hacia dónde vamos, y luego sí que ya me voy a centrar en las diferentes etapas en el proceso reproductivo. Vamos a encontrarnos una etapa preconcepcional, una etapa que es anterior al embrión, una etapa preimplantacional donde ya tenemos este embrión y ya podemos hacer una selección a día de hoy no solo morfológica, cinética y con un potencial de implantación, sino también podemos hacer un screening de algunas anomalías que se pueden dar en el embrión. Y luego nombraré la etapa prenatal, que es cuando una vez que ya tenemos el feto, ya estamos embarazados, también hay diferentes test para determinar si hay alguna alteración en el... Vale. Aunque las técnicas de reproducción asistida es una disciplina relativamente joven, el hombre ya desde la antigüedad se ha dedicado a la selección y cría de animales domésticos, ¿no? Desde la antigüedad los egipcios, que fueron una de las primeras sociedades en considerar la esterilidad como un tema médico. Por lo tanto, esto podría ser tratado y diagnosticado. Vemos que no son una sociedad nada machista, consideraban que se podía dar, o sea, la infertilidad puede ser de origen masculino o femenino, y en estas sociedades encontramos los textos antiguos más importantes sobre medicina. De hecho, el primero, el Papiro Laum, es considerado el primer tratado de ginecología.
Cuando me puse a informarme un poco más, porque la verdad es que es apasionante lo de los egipcios, vi que habían desarrollado la primera técnica, entre comillas, porque ahora veréis en qué consiste, de detección de embarazo precoz. En ella lo que se hacía es, se ponía trigo cebada sobre un sustrato de arena y dátiles y la mujer orinaba encima de él. De manera que si se producía la germinación de los cereales es que estaba embarazada. No solo eso, sino que decía que si germinaba el trigo iba a ser varón y si germinaba la cebada sería una niña. Lo más sorprendente de todo es que algunas civilizaciones seguían con este método hasta el siglo XIX, que es hace 3 días. Veis que me he saltado una edad, nos hemos saltado la Edad Media. Esto es porque la Edad Media fue terrorífica, lo único que había eran hambrunas, guerras, inquisiciones. Bueno, digamos que la ciencia no fue muy apoyada, ¿no? Sin embargo, aquí en la Edad Moderna sí que con la aparición de un microscopio rudimentario, Van Leeuwenhoek pudo observar lo que él llamó animáculos homosálogos espermáticos, ¿no? Por los espermatozoides. Se consideraba que la cabeza del espermatozoide era el que originaba directamente el embrión, o sea que la mujer funcionaba de incubador. Poco más o menos, no tenía mucho más que ver en este proceso. Es importante destacar que en la Edad Moderna ya empezaron las primeras inseminaciones, a que estamos hablando, pues que estamos sufriendo un cambio significativo en la sociedad, ¿no? A modo de cotilleo, algunos historiadores dicen que Juana la Beltraneja en el siglo XV fue la primera niña nacida de una inseminación artificial. Esto es porque Enrique IV de Castilla, apodado el Impotente, que estaba casada con Juana de Portugal, no conseguían tener descendencia. Entonces tuvo que, pues, un poco llamar a los médicos de la corte y decirles que le echasen un cable, que a ver qué pasaba, ¿no? Entonces a través de una cánula de oro se produce la inseminación. Otros historiadores dicen que la pobre mujer tuvo que buscarse un poco las habichuelas para poderse quedar embarazada. Sea como sea, sí que es verdad que ya están, constatadas, que ya se producen fecundaciones en anfibios, inseminaciones artificiales en mamíferos y Hunter ya la primera, o no, gestación mediante inseminación artificial en humanos. ¿Qué pasa en la edad contemporánea? En la edad contemporánea se caracteriza, y esto quiero dar mucho hincapié, en que en la sociedad hay un cambio de mentalidad, porque ve que si se apoya a la ciencia y a la investigación, la sociedad avanza. Vale. Entonces, se produce lo que tuvo una gran relevancia, lo que llamaban los el primer bebé probeta, en el 78, aquí fue un poquito más tarde, en el 84, en Dessel. Esto no era muy conocido porque se abortó, pero ya en el 73 se consiguió una gestación, ¿no? A lo largo de los años 80 lo que se hace es una mejora en los protocolos de estimulación ovárica para que sean más eficientes, se desarrollan las técnicas de congelación embrionaria y empiezan con los primeros ciclos de donación. Sin embargo, los dos ítems más importantes surgen en los 90, que es la ICSI, que luego veremos, que es la microinyección citoplasmática, y el DGP, que es el diagnóstico genético preimplantacional. Aquí, os lo pongo con las abreviaturas españolas, luego aparecerá como PGP. ¿Dónde estamos ahora? Vale. Ahora hay unos protocolos de estimulación ovárica mucho más suaves y efectivos. Esto es porque sí que es verdad que necesitamos un número adecuado de óvulos, pero queremos disminuir el riesgo de hiperestimulación ovárica. Entonces tenemos que poner un poco en la balanza y se está investigando mucho en todos los protocolos para disminuir este riesgo, ¿no? Las tasas de fecundación son muy buenas, estamos más del 70%. A día de hoy, yo creo que prácticamente todas las clínicas lo que hacen es un cultivo de embriones hasta el día de blasto, que estamos hablando entre el día 5 y el día 6 de desarrollo. Esto es por dos cosas fundamentales. Una, los medios de cultivo son muchísimo mejores y los sistemas en los que se incuban los embriones, las incubadoras también se han desarrollado. Ahora se incuban en bajas presiones de oxígeno. Hubo un cambio muy importante. Antes la congelación era una congelación lenta y ahora se cambió a la vitrificación, que es una congelación ultra rápida.
Con esto lo que se consigue es evitar los cristales de hielo y que se puedan dañar las células. Por ello, ahora las tasas de éxito son similares, prácticamente iguales en los ciclos de congelación que en los frescos. Y también ha permitido a las mujeres conservar sus óvulos, bien porque quieran retrasar su maternidad o que se puedan someter a tratamientos de quimio-radioterapia. Actualmente, el diagnóstico genético preplantacional nos permite destacar un número muy, bueno, mejor en casi cualquier enfermedad. Bueno, muchas enfermedades, y que es verdad que sí que somos capaces de detectarlas y hacer un cariotipo completo del embrión. ¿Hacia dónde nos dirigimos? Lo que buscamos ahora es, nosotros somos una sociedad muy dinámica y el modelo de familia también está cambiando. Entonces, tenemos que buscar, estamos obligados, yo creo, a buscar soluciones individualizadas a nuestros pacientes. Para ello, hay una tendencia también a crear unidades multidisciplinares. Por ejemplo, antes el fallo de implantación pues era llevado y diagnosticado por el ginecólogo, y ahora se ha visto que el fallo de implantación puede ser motivado por causas genéticas, inmunológicas, incluso por la microbiota. Entonces se tiende a que haya genetistas, inmunólogos, bueno, una serie de equipo muchísimo más grande para abordar el problema, que es mucho más amplio, como luego veremos, ¿no? Hay un desarrollo increíble de las técnicas de selección, tanto desde el punto de vista seminal como embrionario, es decir, queremos coger los mejores gametos para tener el mejor embrión. ¿Cómo lo hacemos? Pues necesitamos todas las herramientas disponibles para poder conseguir esto. A día de hoy lo que se intenta es que todas estas técnicas sean no invasivas, porque evidentemente nuestro embrión es muy valorado. Si para conseguir que seleccione este embrión lo vamos a dañar, pues poco nos sirve, ¿no? Entonces estamos hablando de metabolómicas, proteómicas, el time-lapse que se basa en la cinética. Entonces esto es una tendencia, pero yo creo que a nivel de la medicina en general, ¿no? En una de las últimas charlas y congresos a los que asistí, un prestigioso médico e investigador también le hicieron esta misma pregunta, ¿no? ¿Hacia dónde nos dirigimos? Y él contestó que había dos campos fundamentales, que era la inteligencia artificial y la genética, porque van a mover todo. Pero la inteligencia artificial lo que nos hace es, por ejemplo, nosotros los incubadores que tenemos son de última generación, que hacen fotos cada 5 minutos y luego nosotros vemos una película, ¿no? Entonces, esto nos hace ver cómo se dividen, cuándo se dividen, vamos a tener un montón de datos, pero nosotros no somos capaces a lo mejor de seleccionar cuáles son los importantes, en qué momento. La inteligencia artificial nos va a aportar eso, ¿no? Toda esta información, poder seleccionar y que nos diga, no, pero vete a este, porque entonces, no solo en la medicina en general, y la genética, bueno, ya sabéis vosotros la importancia que tiene en medicina, ¿no? Ahora ya vamos a, después de ver de dónde partimos y hacia dónde vamos, estamos en la primera fase, ¿no? No tenemos todavía embrión, entonces puede existir causas de infertilidad masculina, femenina. Puede ser que no tengamos problemas para quedarnos embarazados, sino que estamos abortando. Y luego el cribado de portadores, que luego os comentaré, consiste en hacer una selección de determinadas enfermedades de manera preventiva, es decir, antes de quedarnos embarazados. Se considera que hay un problema de infertilidad cuando pasado un año de relaciones frecuentes no somos capaces de quedarnos embarazados. Esto ocurre en aproximadamente 1 de cada 6 parejas. En España, los últimos datos que tenemos es que alrededor del 15% de las personas en edad reproductiva tienen problemas. Según el Ministerio de Sanidad, hay hubo un incremento del 28% en los últimos 5 años. Esto lo que refleja es que realmente es un problema de las sociedades desarrolladas actuales, ¿no? La proporción de infertilidad, veis que de hombres y mujeres está en 30%, luego puede haber causas mixtas y hay todavía un 20% que se desconoce, que no se sabe por qué, qué falla, ¿no? en la pareja. Vale. ¿Cuáles son las causas de infertilidad masculina? Los estilos de vida nocivos, como todo, ¿no? Malos hábitos de vida, fumadores, drogas, obesidad, estrés. También puede haber una obstrucción en los conductos, infecciones de virus por bacterias virus o bacterias en la infancia y causas genéticas, que a pesar de que son las más habituales, solo el 15% pueden ser detectadas.
lo que se ha visto es que existe una prevalencia en las alteraciones cromosómicas, es decir, que los varones infértiles tienen más alteraciones cromosómicas que los de la población en general. Como veis, el origen es muy variado y lo que producen en el semen también. Pueden verse alterada la forma, la morfología, la movilidad. Esto lo vamos a ver con las pruebas diagnósticas. Lo primero que se hace es un seminograma que lo que valora pues, es diferentes parámetros y los compara con unos valores de referencia que publica la OMS. De tal manera que si hay problemas en el número de espermatozoides se habla de oligozospermia, si es la movilidad es una astenozospermia, si es de la morfología, teratozospermia, y si hay ausencia de espermatozoides hablamos de azospermia. Luego hay combinaciones de oligo, astenoteratozospermia, pero vamos, que simplemente esto es un poco para que lo tengáis en la cabeza, ¿no? También se hace un cardiotipo porque es una prueba de rutina, fácil de hacer, se consigue, bueno, ya sabéis que no tiene ningún problema, y lo que nos va a determinar es el número y características de cromosomas. Cuando también se sospecha que lo que puede tener alterado en el hombre es el espermatozoide, se puede hacer un test de fragmentación del ADN o un FIS de espermatozoides. Lo que ven son cosas diferentes, ¿vale? En uno se ven roturas del ADN y en el otro lo que se ven son la frecuencia de aneuploidías. Normalmente se ven estos cromosomas, el 13, el 18, 21 o XY. Vale. Esto se ha comprobado que en valores normozospérmicos, ¿vale? Que digamos que tienen un número bueno, una movilidad buena, una morfología nueva, la frecuencia de anomalias cromosómicas es mucho más baja. Sin embargo, cuando ya tienen alguna falta, una disminución, perdón, por ejemplo en el número, vemos que la frecuencia de anomalías genéticas aumenta, y además aumenta cuanto más grave es el problema. Hablamos de anomalías genéticas, pueden ser cromosómicas o de genes. Si estamos hablando de anomalías cromosómicas, pueden ser en el número o en la estructura, estructurales, digamos. Y lo que se ve en pacientes azospérmicos, que para nosotros es el caso más grave, porque no tenemos espermatozoides en el eyaculado, entonces, bueno, con una oligo, sí que es verdad que se estudia el varón, pero bueno, tengo espermatozoides para hacer una ICSI, tampoco es, pero en la azospermia sí que es un caso muy grave y tenemos que determinar por qué es azospérmico y ver qué opciones tenemos, ¿no? Sería en estos casos. Hablamos de, esto es una azoospermia en el síndrome de Klinefelter, que se determina por un cariotipo, por ejemplo, y es la causa más frecuente cromosómica cuando la azoospermia es no obstructiva, y estamos hablando de 1 de cada 7. ¿Qué pasa? Que nosotros en estos casos podemos hacer una biopsia de testículo. Vale, no tengo el eyaculado, voy al testículo. Se extrae un trocito de testículo, lo disgregamos, iba a decir más, lo machacamos, pero lo disgregamos en el laboratorio y somos capaces entre un 30 y un 45% de obtener espermatozoides, con lo cual vamos a poder hacer una ICSI. Pero es necesario determinar, ¿sabes?, el origen de la azoospermia. Cuando la azoospermia, estamos hablando de microlesiones en el cromosoma Y, que es la causa molecular más frecuente, se dan en casos de oligozospermia o azoospermia. En este caso también una oligo severa puede tener un problema en las microdeleciones del cromosoma Y. Se requiere un estudio. Esto os lo voy a explicar ahora, ¿vale? Voy a explicar en casa, pero lo veréis. ¿Qué pasa en las microdeleciones del cromosoma Y? Lo que hay son unas deleciones de una región concreta, la beta F, que es el factor de azoospermia. De manera que si no existe, dependiendo de qué región sea la que esté afectada, tenemos más o menos posibilidades de tener espermatozoides en el testículo. Así, si es en esta zona, dentro de esa región, las posibilidades de TSR la verdad es que están muy bien. Por eso decía que necesitamos un estudio de este caso en concreto para saber qué posibilidades, comentar sobre el paciente y asegurarnos de que no le vamos a someter a una biopsia cuando luego en realidad no vamos a tener espermatozoides si está afectada esta región, ¿no? La A o la B.
Cuando lo que tenemos es una mutación en el gen de la fibrosis quística, es este gen, perdón, este gen lo que se encarga es de sintetizar una proteína que es necesaria para que se formen los conductos deferentes. Es por ello que es una zoospermia obstructiva, porque lo que tenemos es que no hay un paso de los espermatozoides del testículo al eyacular. Vale. En este caso también necesita un asesoramiento genético porque deberíamos de hacer un diagnóstico genético preimplantacional. Evidentemente, lo más seguro es que le hagamos una biopsia en testículo y tengamos espermatozoides, pero lo que no queremos es que el embrión, el niño, el futuro niño que nazca, herede esta mutación del gen. Cuando lo que sospechamos es que, bueno, lo que pone aquí, ¿no? Que es posible que el hombre no tenga ninguna alteración en su material genético, pero sí en sus espermatozoides, como os comentaba antes, ¿no? Esto lo que hace es que tengamos unas tasas de fecundación más bajas, unas fallos de implantación o abortos. El origen de estos fallos se produce en la formación de los espermatozoides y para ello debemos de solicitar que se haga un test de fragmentación del ADN. En este caso consiste en establecer si el ADN está íntegro o fragmentado. ¿Por qué? Porque la integración del ADN es de importancia vital. Las posibles causas que se pueden dar es por fallos de reparación de NICs en el ADN, ataques de las especies reactivas del oxígeno o una escasez de puertos de sulfuro en el empaquetamiento. ¿Cuándo está indicado? Cuando vemos una baja movilidad y concentración en los espermatozoides, cuando hay un varicocele, fumadores severos, cuando están expuestos a sustancias tóxicas, no solo por su trabajo, sino porque hayan recibido tratamientos de quimio o radioterapia. Perdón. Por eso es importante que se les aconseja a todos estos pacientes que se van a someter a estos tratamientos que congelen una muestra de semen previa. ¿Vale? Es muy importante y muchos médicos no lo hacen. Y yo creo que es fundamental. No cuesta nada y la verdad es que bueno, sí que se ve afectado, ¿no? Por los tratamientos de quimio y radioterapia. También en varones en los que por su trabajo se ven expuestos a altas temperaturas de manera sostenida en los testículos, por ejemplo los camioneros. Sería una indicación de hacer este test de fragmentación del ADN. Hay diferentes técnicas, perdón, voy a ver un poquito. Hay diferentes técnicas, unas se basan en la susceptibilidad del ADN a ser desnaturalizado y otros lo que marcan son las roturas del ADN. No os voy a hablar de todas, tranquilos, pero sí que quiero hacer mención especial a una y os voy a explicar por qué. Es el test de dispersión de la cromatina SCDDA. Vale, esto es para que os deis cuenta de la importancia que tiene y bueno, la investigación básica. Este test que tuvo una gran repercusión a nivel no solo nacional sino internacional surgió a través de la investigación de un grupo de aquí de Coruña, del Centro de Investigación de Biomedicina, y fue a realizar una tesis que se leyó aquí de una compañera y amiga de Lourdes Muriel. ¿Vale? Aquí se investiga y se investiga bien y tiene unas repercusiones importantes. ¿Vale? ¿En qué consiste esta técnica? Esta técnica consiste en dos fundamentos. El primero es que las hebras del ADN pueden ser desnaturalizadas. Aquellas que tienen rotura, evidentemente, van a ser más fácil de poder romperlas, desnaturalizarlas. Eso es por una parte. Por otra parte, en la espermiogénesis lo que se hace es un superempaquetamiento del ADN. Entonces, las histonas van a ser sustituidas por un montón de procesos, ¿no? Pero bueno, a lo que me quiero referir es que las histonas van a ser sustituidas por otras proteínas que son las protaminas. Esto hace que se produzca un superempaquetamiento. Cuando sometemos a los espermatozoides a una solución desproteinizante, lo que queremos es eliminar estas protaminas, de manera que los espermatozoides que tienen el ADN fragmentado, como tienen el ADN fragmentado, los denaturalizamos y luego
quitamos estas proteínas, no van a ser capaces de generar este bucle, este halo alrededor. Sin embargo, aquellos que no tienen el ADN fragmentado, le quitamos la protamina y forman este bucle, este halo. El resultado de todo esto fue que se creó y se comercializó un kit que es el Alosperm, ¿vale? Que de verdad que tuvo mucho impacto y todas las clínicas querían conocer esta técnica y desarrollarla en su laboratorio, principalmente porque era una técnica que no necesitaba un equipazo, no necesitaba nada, tenía un microscopio, hacías lo que te mandaba el kit y ya perfecto. O sea, la curva de aprendizaje era muy rápida y no necesitamos aparatos. Así que enhorabuena a todos los que lo hicieron porque la verdad es que estuvo genial. ¿Qué pasa? Ahora tenemos una analítica, ¿no? Mediante la técnica que nosotros queramos y nos dicen, vale, pues este paciente, esta persona tiene su ADN en los espermatozoides, o sea, el porcentaje de espermatozoides con el ADN dañado es más alto. ¿Qué hacemos? ¿Qué nosotros podemos hacer? Pues queremos hacer una selección del espermatozoide que no tenga el ADN dañado para metérselo al óvulo, ¿no? Hay varias técnicas que se fundamentan en diferentes cosas. La primera es la columna de anesina, que en lo que se fundamenta es en descartar los espermatozoides apoptóticos. Entonces, ¿qué hacen? Los espermatozoides apoptóticos lo que hacen es una externalización en la submembrana de la fosfatidilserina. Esta se va a unir a la anesina 5 que está acoplada a unas microesferas metálicas. Entonces lo pasamos, nuestra muestra de semen la pasamos por este campo magnético, de manera que los apoptóticos, como están unidos aquí, a estas esferas metálicas, se van a quedar retenidos. Y los no apoptóticos son los que van a poder bajar, ¿no?, de toda esta columna y son los que nosotros vamos a poder utilizar. Otra técnica, otro instrumento de rutina en el laboratorio pueden ser las placas Pixie. Aquí lo que se selecciona son los espermatozoides maduros, por lo tanto los que tienen en principio menor daño. La ventaja fundamental de esto es que aquí tenemos un montón de espermatozoides y aquí lo que hacemos es seleccionar el espermatozoide que yo voy a unir al óvulo. Aquí tendremos los óvulos y aquí lo que tenemos es esta placa, ¿no? Aquí lo que hace es una capa de ácido hialurónico, que se ve que los que están maduros tienen una tendencia, una afinidad a este ácido hialurónico por los receptores que tienen, y entonces yo cojo este espermatozoide que está aquí pegado y lo meto en el óvulo. Esta es, nosotros en el laboratorio, la que más usamos, que es la Fertile Chip, que también es muy reciente, que lo que se basa es que tenemos una cámara de entrada donde nosotros cargamos el semen y una cámara de recogida de los espermatozoides, que hay una capa de microfluidos por aquí, se van quedando los espermatozoides que tienen un daño en la cadena, de doble cadena, en el ADN. ¿Por qué esto es importante? Porque se ha visto que si la rotura es en una de las cadenas, si el ovocito tiene una calidad suficiente, es capaz de reparar este daño. Sin embargo, la cadena doble no la puede reparar. Entonces, por eso nosotros es lo que estamos utilizando, y aparte que es muy fácil y la verdad que nos funciona muy bien. Y así aumentamos las tasas de fecundación y la calidad del embrión que nosotros tenemos en el laboratorio. Vale. El otro caso que os había comentado es vamos a hacer un FIS de espermatozoides. Entonces aquí lo que se mide es la frecuencia de aneuploidías. Normalmente se estudian estos cromosomas, lo que se hace es una hibridación in situ fluorescente. Supongo que bueno, más o menos todos sabéis de qué va, que lo que se hace es una hibridación con una fluorocromo y luego nosotros lo vemos a través de un microscopio de fluorescencia. Aquí pues he puesto un ejemplo, se está viendo el cromosoma X, el Y y el 18. ¿Cuántos espermatozoides normales hay en la foto? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 3. 3, 2, 3 a la 1, 3, bien. Porque tenemos una copia del cromosoma X, una copia del cromosoma Y, una copia del 18, ¿no? Esto es lo que se espera en el espermatozoide. Entonces, este está bien y este está bien.
A los otros les falta algo, pues en este caso les faltaría uno de los cromos de Lie, aquí le faltaría Lie y aquí Lie también. Sí. Es un poco mal, pero bueno, está claro cuáles son los buenos, ¿no? Que tienen las tres. Iria, perdón, ¿te puedo interrumpir un momento? Sí, claro. ¿La frecuencia de aneuploidías en el 18 es alta, es baja, es nula? Es alta. Es alta. Sí. Cuanto mayor sea la, o sea, quiero decir, si nosotros por ejemplo partimos de una oligozospermia pero no es muy severa, no tiene por qué, pero cuanto más grave sea, digamos, nuestro patón, de lo que partamos, más posibilidades hay de que haya. Vale. Gracias. Nada. Vale, ¿cuándo está indicado? Eso, por ejemplo, la oligozospermia con fallo testicular. Cuanto mayor es el problema, o sea, de lo que partamos, más posibilidades hay de que haya unas alteraciones. Y con seminogramas normales, pero con pérdidas gestacionales. Pasamos a la parte femenina. Bueno, una de las causas más importantes que todo el mundo sabe es el retraso de la maternidad, ¿no? Se ha visto que a partir de los 35 años en la mujer empieza a haber una disminución en la reserva ovárica y además la calidad de los ovocitos también es más baja. Puede haber también problemas en la producción de óvulos, incluso no tener óvulos, anomalías en las trompas de falopio, la permeabilidad, polinfecciones, malformaciones, factores cervicales. Algunos pueden ser operables y puede darse un tiempo a la mujer para ver si puede tener una gestación natural, pero bueno, esto es una cosa que valora el ginecólogo. Y también alteraciones uterinas o causas genéticas, como ya hemos mencionado, cromosómicas o desde el punto de vista de un gen concreto. Vale. Voy a ver otra vez, perdón. Sí. Vale, cuando tenemos un problema en la alteración del cromosoma X, lo que nosotros vamos a percibir es una disfunción ovárica, una baja producción de óvulos y también, como antes, bueno, pues con un cariotipo se puede determinar. El síndrome más frecuente es el síndrome de Turner, que lo que hace es un fallo de ovario. También podemos encontrar alteraciones cromosómicas estructurales, siendo las translocaciones balanceadas muy frecuentes o las más frecuentes. Esto que provoca que no existe una manifestación fenotípica, pero sí lo que vemos también, como antes, es una disminución en el potencial reproductivo. También podemos ver que lo que está pasando es que hay un mayor riesgo de abortos, y esto es porque se produce una inadecuada segregación meiótica. Es decir, que los gametos que se generan no son correctos y lo que va a provocar es embriones que, o si tenemos embriones, no produzcan embarazo y que se aborten. Desde el punto de vista de los genes tenemos estos tres enfermedades más frecuentes. Es el síndrome de X frágil. Esta es una enfermedad grave porque produce el retraso mental más frecuente. ¿Por qué es? Porque este gen sintetiza una proteína y esta proteína es la encargada en que el desarrollo cerebral se realice de manera correcta. Entonces, si hay una alteración, no se va a producir de manera correcta y va a producir retrasos mentales. En lo que consiste es que hay un triplete que, en función de las regiones, el número de repeticiones que tenga este triplete, vamos a encontrarnos una zona segura. Entre 55 y 300 repeticiones es de premutación, con lo cual a lo mejor tenemos un fallo ovárico. Y para de más de 200 repeticiones sí que ya padece la enfermedad. En las trombofilias genéticas lo que hay es un grupo de mutaciones que se estudian, que son heredadas y que en la mayoría de los casos son autosómicas dominantes. Con el desarrollo de la biología molecular, cada vez se ven más genes que están implicados en la gametogénesis. Entonces, actualmente hay un panel que consiste en analizar un montón de genes que se consideran o se sabe que están implicados en este proceso y se pueden estudiar. ¿Qué pasa? Que hay que evaluar el coste de eficacia de estos paneles para la hora de proponérselo a los pacientes.
Vale, no tenemos problemas para quedarnos embarazadas, pero estamos abortando, o sí, porque nos han dicho que tenemos bueno, lo que ya hemos visto, ¿no? Alguna anomalía que lo que va a hacer es que tengamos una mayor propensa, o sea, más frecuencia de abortos. La OMS considera que el aborto de repetición es cuando hay 2 o más pérdidas gestacionales, ¿vale? Este es un problema clínico y multifactorial, pero en general se considera que hay el 50% de los casos presentan una etimología desconocida. Entre los factores de riesgo son causas genéticas, entre 50 y 60% en el primer trimestre, con anomalías cromosómicas, el síndrome antifosfolipídico, que es un trastorno antiinmunitario, que lo que hace es coágulos, lo que involucra, que se formen coágulos de sangre frecuentes en la paciente. También puede haber alteraciones anatómicas como un septo del útero, que esto provoca que se aborte, estilos de vida, como siempre, un peso de índice de masa corporal por encima de 30, también es un factor de riesgo, y la edad, ¿no? Cuanto mayor edad, más posibilidades de riesgo. Y bueno, un poco cuando los estudios genéticos que se realizan en los abortos pues son los comentados, el cariotipo, estudiar los genes que pueden estar implicados en los abortos, el análisis del ADN en el espermatozoide, etc. Vale, tengo una noticia. Todos los que estamos aquí somos portadores entre 2 y 8 alteraciones genéticas asociadas a enfermedades. Vale. Esto implica que entre 2 y 3% de las parejas corren el riesgo de concebir un niño afecto por una condición genética. Recientemente, esto ha llevado a cabo a que nosotros podemos diagnosticar, hacernos un screening de las enfermedades genéticas más importantes para evitar que nuestro hijo pueda tener alguna alteración. Y en pacientes con gametos propios es voluntaria. Nosotros lo tenemos cuando unos pacientes vienen a nuestra clínica, les tenemos que decir que existen estos test, que ahora os explicaré en qué consisten y que lo pueden hacer o no están obligados a hacerlo. Pero tenemos la obligación de informarles. En el caso de la donación de gametos, existe una normativa específica también que os voy a hablar un poquito más sobre esto. A mí me parece bastante interesante. Vale. Perdón. Si ya lo tenemos difícil para conseguir pareja, como para podernos hacer ahora test de compatibilidad, para arriba, para abajo, pues es lo que hay. Vale. ¿En qué consiste esto? Esto lo que como ya os he dicho, todos somos, como la mayoría, no hay alguno que no es, pero la mayoría somos portadores de alguna enfermedad. El problema es cuando tenemos la misma enfermedad, o sea, somos portadores de la misma enfermedad dentro de la pareja, porque tenemos un 25% de tener un hijo afecto para esa enfermedad. ¿Vale? Entonces, si somos una pareja genéticamente compatible, es decir, que no presentamos la misma enfermedad genética, no somos portadores de esa enfermedad genética, no pasa nada, tenemos un embarazo. Bueno, embarazos sin enfermedades genéticas, esto lo que me quiero decir es que no tenemos por qué hacernos, ¿no?, el test de compatibilidad genética. Pero si somos incompatibles, es decir, si por desgracia somos portadores de la misma enfermedad, nuestro deber es hablarles del diagnóstico genético preimplantacional a la pareja. ¿Qué pasa? Que esto está claro, cuando nosotros viene la pareja solo tenemos que decir, pero ¿y qué pasa con los que no van a reproducción asistida y que se plantean tener hijos? Por ejemplo, en mi caso. Yo cuando me quedé embarazada, yo era conocedora de estos test. Entonces me planteé, ¿qué pasa? ¿Nos lo hacemos? ¿No lo hacemos? Porque implica tener la información, que a lo mejor no quieres tener la información de tu carga genética ni nada. Segundo, asumir que puede pasar que seamos portadores de la misma alteración y que nos vamos a tener que someter a un test, o sea, a una técnica de reproducción asistida, y que luego vamos a tener que hacer un diagnóstico genético preimplantacional. Yo no me lo hice, por supuesto, cuando se lo dijo a mi marido me vio con cara de extraterrestre. No me lo hice, pero hay pacientes que entiendo, o sea, personas que no es que sean pacientes, que los pacientes que les informamos, que saben de esto y que lo quieren hacer. ¿Qué pasa con la selección de donantes? En nuestro país está regulada por esta ley, la ley 14/2006 del artículo 5.
aquí lo que hacemos, que la ley lo que nos marca son unos criterios, ¿vale? Para ser donante de óvulo o de espermatozoides. En el caso de la mujer, tiene que estar entre 18 y 35 años, los chicos podéis hasta los 50, no tener más de 6 hijos nacidos, presentar un buen aspecto físico-psíquico, es decir, se hace un test, una consulta con el psicólogo, se valora el estado de salud y lo que es más importante y lo que marca la ley, por supuesto, es que no haya riesgo de transmitir enfermedades, ¿no? La ley lo que puntualiza es que deben de ser actuales, es decir, que debe de marcarlo la tecnología actual. Es decir, antes lo que se hacía es el centro que asigna la donante receptora, no como en las películas que se ve que viene el amigo, el hermano, el vecino para que le dé el semen. No, aquí es anónimo y es el centro el que asigna al donante. Antes se basaba en características del grupo sanguíneo, el que sea del mismo aspecto físico, y ahora también lo que tenemos que hacer es el test de compatibilidad genética, porque la actualidad es que nosotros tenemos la tecnología desarrollada para poder hacer esto. Entonces, en el caso de la mujer también debe tener un índice de masa corporal, porque se ha visto que afecta a la reserva ovárica y a la calidad de los ovocitos, y en el caso de los hombres también tiene que tener una buena calidad seminal, ¿no? La donación es anónima y altruista, ¿vale? Esa es la teoría. En la práctica se paga, ya que sé que os interesa mucho esto, pues sí, hay una recompensa económica por los inconvenientes que supone sobre ser donante, ¿no? Vale, vamos a lo del cribado que nos interesa. Entonces, al principio, o sea, cuando no teníamos estos test de compatibilidad genética, se hacía un cribado básico en el que se estudiaba pues, las alteraciones más frecuentes en nuestra población y, digamos, más graves, ¿no? De la fibrosis quística, la atrofia, médula espinal, vale, todas estas. ¿Qué pasa? Que ahora con todo el panel de test de genes que podemos analizar, estamos obligados a hacérselos a los donantes, porque la ley nos lo dice. Entonces, analizamos, por ejemplo, vamos a poner un caso de una donante de óvulo. No tiene ninguna variante patogénica, es poco probable, pero puede ser. Entonces, al marido, en este caso, al que aporta el espermatozoide, no es necesario hacerle el matching, no es necesario saber qué enfermedades aporta el espermatozoide, porque como ya no tengo ninguna, pues no es necesario. Cuando sí que presenta alguna variedad patológica, es necesario hacer el matching, en este caso al varón. Esto también se le tiene que informar a la paciente, porque hay veces que el varón dice, vale, yo me lo hago pero no quiero saber nada. O sea, no quiero saber qué enfermedades tengo, vale, está en su derecho, no tiene por qué saberlo, pero yo estoy obligada a hacerle el matching, porque tengo que evitar que el hijo, el bebé, no tenga, en la medida de lo posible, enfermedades de transmisión, ¿no? Es lo que me dice la ley. También es importante explicarles que no voy a poder evitar todas las enfermedades y que de hecho hay enfermedades, mutaciones de hongo y todo lo demás, pero que no voy a poder evitarlo, pero sí que tengo que hacer este paso previo. Vale, ahora ya sabemos cuál es mi alteración, mi aguja, ya sé que creo que va a tener pues, una anomalía en concreto, sé dónde buscarlo, en el hombre, en la mujer, en los espermatozoides, cuál es mi pajar, y ahora necesito mi lupa, cómo buscarlo, ¿no? Las técnicas genéticas. Vale, yo no soy genetista, soy embrióloga, pero sí que considero que es importante saber qué técnicas hay y lo que es más importante, tengo que saber qué voy a examinar, qué quiero examinar, qué beneficios y qué limitaciones tiene la técnica. Pero esto yo creo que en cualquier ámbito de la biología, ¿no? Es importante tenerlo en cuenta. Entonces por eso me gustó esta tabla. Tenemos el cariotipo, que bueno, ya lo sabéis en qué consiste. Después vamos como dando pasos en la evolución de la biología molecular, ¿no? El cariotipo, luego tenemos el FIS, que también lo vimos, que acertasteis, 3 espermatozoides ahí que vimos que estaban bien, y luego tenemos los microarrays, ¿no? Que sería también pues, otro paso a mayores. En los microarrays lo que tenemos son pocillos, aquí, bueno, no sé muy bien, son como unos pocillos, que ahí lo que tienen son las sondas para que hibride nuestra muestra de ADN. Como sabemos que tenemos en nuestros pocillos, vamos a tener un montón de datos que gracias a la bioinformática nos va a determinar qué alteraciones o no pueda tener
que es lo que se llama microarrays, ¿vale? Hay diferentes tipos de microarrays, luego os nombraré los que más importantes para nosotros. Y luego yo creo que la tecnología que ahora está un poco desplazando a las demás, que es la secuenciación masiva de muestras de ADN. Como siempre tenemos nuestro gen, que es encargado de producir la proteína natural, en este caso pues la proteína normal, que no tiene ninguna alteración. Si tenemos alguna alteración, pues vamos a tener una proteína alterada, ¿no? Entonces, con la secuenciación lo que se obtiene es una secuenciación masiva, es una de las ventajas que tenemos de la muestra de ADN, que genera millones de fragmentos readers o lecturas, que se van a comparar con otras lecturas del genoma de referencia. Con toda esta enorme cantidad de datos, gracias al análisis informático, vamos a tener nuestra herramienta para poder determinar qué error o no error o qué fallo puede existir. Vale, vamos a la siguiente fase. Ahora ya tenemos nuestro embrión y lo que tenemos que hacer es un diagnóstico preimplantacional, es decir, queremos ver si este embrión puede tener alguna anomalía. Tenemos varios tipos de aneuploidías, de reorganizaciones estructurales, las monogénicas. Dentro de estas monogénicas tenemos un caso especial, que es la de histocompatibilidad, y luego hay otra manera, que es también muy nueva e innovadora, que es el preimplantacional no invasivo. Bueno, como os comenté antes, hay una tendencia a desarrollar este tipo de técnicas no invasivas. El diagnóstico genético preimplantacional en lo que consiste es que tenemos un embrión y analizamos una célula de este embrión para saber cuál de los embriones que tenemos en toda nuestra corte son los óptimos frente a esa anomalía que estamos estudiando y cuáles no, cuáles tenemos que desechar. Voy a poner un vídeo que espero que funcione. Creo que sí. Esta es lo que consiste. Tenemos un blasto de muy buena calidad. Aquí podía hacer esto, ¿verdad? Sí. Vale. Una de las preguntas que nos hacen es ¿qué porcentaje de embriones puede verse dañado? Y nosotros contestamos muy gallegos, depende. ¿De qué depende? Depende sobre todo de esto, de la calidad del embrión. Es decir, de cómo llegue. Si es un embrión de muy buena calidad, digamos que es un fortachón como este, aunque le haga lo que le estoy haciendo, que no es moco de pavo, que es hacerle un agujero en la zona pelúcida, meterle veis que ahora le tengo que darle toquecillos para que se separe de la zona pelúcida, porque esto, claro, esto lo vemos así, pero es tridimensional. Entonces está enganchado a la zona pelúcida. Si lo tiro, se me va a meter todo. Entonces lo tengo que, como desenganchar de la zona pelúcida, meter una pipeta, darle otro fogonazo con el disparo láser para provocar una rotura y poderme llevar estas células. Y luego congelar. Y descongelarlo para ponérselo a la transferencia. Entonces digamos que a un fortachón, a un superblasto como tenemos aquí, pues bueno, hombre, le hago daño, pero seguro que se recupera. A otro que sea así de muy reguleras, no sé yo si le va a ir de todo bien. ¿Tengo que hacer algo así, no? Sí. ¿Qué pasa? Que claro, tenemos que hacer un diagnóstico genético computacional, necesitamos un embrión. ¿Cómo se consigue un embrión? Vale, para ello necesitamos hacer una técnica de reproducción asistida que consiste en hacer una primera fase, que es la fase de una estimulación ovárica, en la que de manera natural nosotros lo que hacemos es una liberación de uno o dos óvulos como mucho. Nosotros necesitamos una mayor cantidad de óvulos para tener una cohorte de embriones, porque se van a ir quedando por el camino, ¿no? Y seleccionar mejor el embrión que vaya a llevar a embarazo. Entonces hacemos una estimulación ovárica para que estos ovarios produzcan más de un folículo que tenga más de un ovocito, ¿no? Cuando el médico lo considera que tiene un número bueno y un tamaño bueno de ovocitos, se hace la punción folicular. Lo que vemos aquí, una sonda, se pincha el ovario, se aspira
y nos dan a nosotros los folículos, los ovocitos que están aquí, ¿no? Que estos son los que nosotros luego vamos a manejar en el laboratorio. Preparamos el semen y hay dos tipos de fecundar al óvulo. De una manera, la FIT clásica, que se llama, que seguramente lo habréis leído por ahí, que lo que se hace es poner los óvulos en contacto con nuestra muestra de semen preparada y esperamos a que se produzca la fecundación. Esta es la otra manera. Aquí tenemos la embrióloga, que lo que hace es es la ICSI, que os comenté, que había surgido en los años 90, que supuso un gran avance, porque claro, para poder yo hacer una FIT clásica necesito una muestra de semen buena, y vimos que eso no suele ser habitual. Tenemos oligospermias, atospermias, bueno, entonces necesitábamos hacer otra técnica, que es esta, que es la metilación. Esto es como jugar un poco a los videojuegos, ¿no? Tenemos aquí los joysticks y los manejamos, y lo que hace uno mete el espermatozoide aquí y el otro sujeta al ovocito. Y esto es lo que se considera la ICSI. Después de que hemos hecho la fecundación, los dejamos en cultivo, el desarrollo embrionario, y luego hacemos la transferencia. Como estamos hablando del diagnóstico genético implantacional, como ya vimos, en este paso lo que haríamos sería la biopsia y el diagnóstico, congelaríamos, porque el diagnóstico no es inmediato, congelaríamos todos los embriones biopsiados, y luego cuando tengamos el resultado, pues nos dirán el embrión 1, 2, 3 son aptos para la transferencia. Entonces esos son los que podemos transferir, los demás se desechan. Voy a poner el vídeo. Queda mi creo que ahí. Vale. Este es el sistema de time-lapse que os dije antes, que gracias a los medios de cultivo y al desarrollo de incubadores, pues hemos podido lograr un mayor porcentaje de blastos, ¿no? ¿Qué hace estos time-lapse que os conté? ¿No? Pues hacen fotos y luego nosotros vemos la película. Esto es una misma paciente que tiene en un pocillo, en un pocillo, poner este embrión, en el otro. ¡Ay, qué pena! ¿Puedo volver para atrás? Sí, si le dabas a volver a ver. Ah, ¿y ahora? Ah, así, ¿no? No, ahora sal Y vuelve a darle al link. Otra vez. Perdón, es que no pasa nada. yo hablo muy... Aquí, ¿no? Sí, sí. No. Este ya es el siguiente. Me encanta la tecnología. Ahí, vuelve a darle a ella. Y ahora más inicia. Vale, uno no está fecundado. Este no está fecundado, voy a dar que hablar muy rápido. Este no está fecundado. Aquí veis ahí, los núcleos, y ahora ya se va dividiendo. Entonces, todo esto nos va a dar un montón de datos, porque esto que veo aquí pues me dice en qué momento hace la división, cómo la hace, si esta célula es más grande que la otra, esta célula para dónde va. O sea, tengo un montón de datos que luego, lo que os decía, con la inteligencia artificial, a mí lo que me va a decir es este es el mejor, este es el que mayores posibilidades de embarazo tiene. Vale, vuelvo aquí, ¿no? Sí. Vale. Vale, ya os he explicado el diagnóstico genético preimplantacional. Ahora vamos a ver que hay diferentes diagnósticos en función de lo que nosotros queramos, ¿no? Pues entonces hablamos de si lo que nosotros buscamos es una neoploidía, pues es este, el PGTA, que está indicado en lo que busca son embriones cromosómicamente normales, y estas son un poco las indicaciones. Las técnicas que podemos usar en este caso, pues este es un array que os comento ahora, un tipo de array, el NGS y el FIS. Ya os avanzo que el NGS se está llevando, vamos, todo, porque es una técnica muy importante que tiene un montón de ventajas y que ha disminuido mucho su coste. Entonces, es la que más se está utilizando. Pero bueno, también es importante saber que hay un microarray de genética comparada, que lo que se hace es el ADN embrionario y el ADN control, lo ponemos en nuestro array y se produce la hibridación, de tal manera que, ¿os acordáis de esa foto que vimos, que era naranja y verdes y todo eso? Pues es esta versión, ¿no? Entonces lo que tenemos es unas ganancias, si hay más, hablamos de trisomías o de pérdidas de monosomías en función del color que se vea. Y esto es lo que nos lo analizan de manera bioinformática. Cuando lo que queremos hacer es un estudio de reorganizaciones,
tenemos que plantear este diagnóstico genético preimplantacional. Vale. En el caso anterior no tiene por qué ser heredado, puede decir que el embrión puede tener anomalías de él, no que sean los progenitores, pero en este caso sí que sabemos que hay un problema en uno de los progenitores, entonces este es el que nosotros recomendamos, ¿no? Las reorganizaciones cromosómicas susceptibles en este caso de este diagnóstico genético preimplantacional son las recíprocas, que es, como ya sabéis, son dos cromosomas no homólogos, intercambio de material genético, las robertsonianas, donde hay una fusión de los brazos largos de los cromosomas acrocéntricos, cerca de la región centromérica, y unas inversiones, que es la ruptura del fragmento, su inversión y posterior inserción en el mismo cromosoma. Vale, como siempre, diferentes técnicas. Aquí lo que hace este array, tenemos el cromosoma, los alelos, la secuencia. Aquí hay un intercambio en uno de los nucleótidos, entonces utilizamos este array, que lo que se basa es que tenemos en el chip, en nuestro array, tenemos los alelos, que es luego lo que vamos a analizar, como haya hibridado, ¿no? Y el NG. Vale, ahora vamos a hablar en los casos de una monogénica, es una mutación puntual en uno de los genes. Entonces, esto viene determinado por otra ley, bueno, por la misma ley en otro apartado, que lo que se busca es por el problema de que puede haber una eugenesia, es decir, que nosotros podemos ver tantas cosas del embrión que podemos, esto es un problema como ético, ¿no? Seleccionar tanto la especie que busquemos la perfección de la especie. ¿Y qué pasa con los imperfectos? ¿Dónde nos quedamos, ¿no? Entonces, la ley lo que dice textualmente es que se puede hacer un diagnóstico genético preimplantacional de una enfermedad monogénica cuando es una de herencia grave, aparición precoz, no susceptibles a tratamiento curativo, postnatal, con arreglo a los conocimientos científicos actuales, como antes, con el objeto de llevar a cabo la selección embrionaria de los preembriones no afectos para esta transferencia. Por lo tanto, el procedimiento aquí es un poquito diferente. Necesitamos primero un estudio genético, es decir, tenemos que asegurarnos cuál es la variante genética que portan los padres. Por eso hay que hacer un estudio genético. La valoración legal, porque si no cumple los requisitos que nos dice la ley, no lo vamos a poder hacer. Nosotros, por ejemplo, tuvimos un caso de unos pacientes que tenían, él portaba una anomalía, una cardiopatía congénita, había tenido familiares que habían muerto con muerte súbita, pero no pasamos los criterios legales porque no había suficiente evidencia científica que aseguraba que esa enfermedad podía ser hereditaria y causar la enfermedad en el embrión. Entonces tuvimos que hacer un paso previo, que es ir a la Comisión Nacional de Reproducción Asistida, mandarle toda la documentación, todos los estudios que tenían, para poder hacer nosotros el ciclo de diagnóstico genético preimplantacional. Al final nos lo concebieron y ahora hay una niña nacida, ¿no? Gracias a este caso de sistema. Después lo que tenemos que hacer es lo que llama aquí un paso previo, que es el estudio de informatividad. Esto es debido a que nosotros, claro, daros cuenta que nuestra cantidad de ADN es muy pequeña. Nosotros no tenemos una sangre, que tengamos un montón de células para poder analizar. Nosotros tenemos una única célula que suele ser con una calidad baja de ADN. Entonces tenemos que asegurarnos que el protocolo que nosotros vamos a seguir de esta enfermedad se va a poder usar en nuestra poca cantidad de ADN, en el embrión. Entonces necesitamos extraer sangre tanto de los progenitores como a lo mejor de algún familiar afecto para poder nosotros tener nuestro protocolo estandarizado y antes de hacer el proceso de fecundación in vitro. Una vez que ya tenemos nuestro protocolo todo estandarizado y lo tenemos bien, haríamos el ciclo de TRA, de técnica de reproducción asistida, y la biopsia con el DGP. Criopreservamos todos los embriones y luego esperamos a que nos digan cuáles son los correctos, si es que los hay, para poder hacer la transferencia embrionaria. Vale, una variante de este DGP es el de histocompatibilidad. No supongo que habéis hablado de, creo que se decía como bebé medicamento o algo así.
Bueno, esto es que lo que se busca es tener un hermano o hermana compatible con uno que esté enfermo, ¿no? Histocompatibilidad. También, claro, esto sí que está obligado a pasar por la Comisión Nacional de Reproducción Asistida y en lo que se basa es esto, ¿no? Que lo que se quiere buscar es un enfermo compatible para poder tener las células madre hematopoyéticas del cordón al nacer o bien de la médula ósea para poder ser utilizadas para trasplantar al hermano afecto, porque como son compatibles no habrá un rechazo. Entonces, lo que sí que está determinado es eso, lo que se decía, ¿no? Por los problemas éticos que pueda surgir, tiene que pasar la Comisión Nacional de Reproducción Asistida. Esto es importante tenerlo en cuenta porque para mí es una de las mayores desventajas, digamos, que es que la pareja tiene que ser informada de la reducción significativa de embriones a transferir, porque la probabilidad es que compatible es entre 3 en 16. Y si porque puede ser, pues esto lo podemos llevar en casos de leucemia o en casos de enfermedades que tengan alguna alteración genética, pero si es en caso de que encima además tiene una alteración genética, tenemos que ser compatibles y sin alteración. Por eso se reduce mucho el número de embriones. Vale. En el caso, este sería el último, que es a mí el que me encanta. Lo que pasa es que no está todavía implantado y tiene sus desventajas, es el no invasivo. ¿Por qué? Ya visteis lo que se le hace al embrión, ¿no? Y no todos son de esa calidad, la mayoría de los embriones que tenemos no son de esa calidad. Entonces, lo que se busca es, vale, pues vamos a intentar hacer el menor daño posible, y como se ha visto que existe ADN procedente del embrión en el medio de cultivo, lo que se quiere es analizar este ADN para poder decir, vale, pues como este ADN que hay aquí viene del embrión, pues voy a seleccionar el embrión que no tiene la anomalía genética. Aún es muy discutido, esto es muy reciente la verdad, y es aún muy discutido el origen de este ADN, puede ser por apoptosis durante el desarrollo del embrión. Lo que sí que se ha visto es que hay muy poca cantidad y que puede haber una contaminación, ya sea materna o exógena. Son de los dos problemas más graves que tiene este test. ¿Qué pasa? Que yo estoy convencidísima de que se va a seguir estudiando y desarrollando esta técnica para poder minimizar estos problemas y mejorar la sensibilidad y la efectividad de esta técnica. Vale, ya nos hemos quedado embarazados y ahora tenemos aquí a nuestro bebé. Entonces queremos saber cómo está nuestro bebé, ¿no? Si tiene alguna alteración, alguna anomalía. Entonces para ello tenemos tres test, que es el prenatal no invasivo, unos que son invasivos y otro es bueno, pues hemos tenido un aborto pero queremos sacar información de eso para luego en la siguiente saber qué ha pasado, ¿no? Para que no vuelva a pasar o intentar minimizar que no pasa. Vale, cuando una mujer se queda embarazada se le hace una analítica en el primer trimestre, que es como un screening, y que en función de eso se puede ver qué probabilidad o no tiene de poder de tener alguna anomalía, ¿no? Este no es de lo que yo os voy a hablar. De lo que yo os voy a hablar es de que ahora a la mujer se le puede sacar sangre porque se ha visto, porque se ha visto que hay una liberación, como en el caso de los embriones, ¿no? Digamos, pues esto aquí es la liberación del ADN fetal a la madre, ¿vale? Entonces, en la sangre periférica de la mujer embarazada, como existe esta fracción de ADN, podemos saber qué carga genética, qué posibilidades tiene de tener alguna anomalía. Esto es que también, como pasa antes, tenemos un porcentaje de ADN fetal pequeño, pero que se ha visto que aumenta según aumenta las semanas de gestación. Por eso es ideal a partir de la semana 10. Lo que podemos analizar son trisomías, alguna alteración cromosómica, los cromosomas sexuales, monosomías, microdeleciones y duplicación. Esto, pues, bueno, ya veis que es una técnica no invasiva, claro, sacas a la madre y no tocas al bebé. ¿Cuándo está indicado? En el riesgo ese que os decía yo del cribado del primer trimestre, si es un riesgo intermedio, incluso lo cubre la seguridad social,
en mujeres mayores de 35 años, alteraciones estructurales en el feto que se ven por ecografía, antecedentes de fetos con aneuploidía, sexo fetal si hay alguna enfermedad de riesgo ligada al sexo, porque la paciente lo solicite. Y fuentes de error, pues eso, edades gestacionales tempranas, la obesidad, porque se ha visto cuanto más masa corporal, menor concentración de ADN fetal, embarazos múltiples, claro, porque puede haber problemas a la hora de terminar, el mosaicismo placentario y condiciones maternas, por ejemplo, trasplantes de médula o algo así, porque también se puede dar una fuente de error. Vale, el prenatal no invasivo, que ya es más conocido, ¿no? Que es lo de la miocentesis o de biopsias coriales. La diferencia fundamental es la técnica, cómo se hace. Si aquí lo que se extrae es el líquido amniótico y aquí se pincha las biopsias coriales. También depende fundamentalmente de las semanas en las que nos encontremos. El éxito, evidentemente, de tener información es muy elevado, pero existe un riesgo de aborto. ¿Vale? Por eso se estaba desarrollando el prenatal no invasivo. Y un poquito las indicaciones que tenemos son estas, ¿no? El estudio genético de restos abortivos, también porque hay unas causas posibles, aquí es la frecuencia, y estas son las interacciones que nos encontramos, y lo que se estudian son pues, desde el grupo citogenético o por secuenciación. Bueno, ya no sé más, ya acabamos. Y no os he vuelto por vosotros, estoy encantada, pero parecía que me estaba siendo muy larga, me estaba pensando, Dios mío, no van a aguantar. Vale, lo que quiero que tengáis claro, ¿vale? Es que hubo una evolución en las técnicas y en el conocimiento de la biología molecular y de la genética en concreto que han permitido que podamos seleccionar mejor los gametos y los embriones. Que es necesario hacer un análisis previo para saber dónde el posible problema que podamos tener. Entonces necesitamos que basar una historia clínica, pruebas de diagnóstico, que tenemos que saber qué técnica vamos a usar. Para ello tenemos que saber qué procedimiento va a llevar a cabo esta técnica, qué limitaciones y qué ventajas tiene. Y lo que es posible es minimizar los riesgos de transmisión de enfermedades, pero es imprescindible tener en cuenta que siempre pueden aparecer mutaciones de nuevo y que es necesario siempre un asesoramiento genético por parte de los genetistas. Bueno, espero haber cumplido las expectativas y sobre todo que os hubiese divertido. Dar las gracias a la Facultad de Ciencias y a este equipazo que es Iraga, en especial al doctor Codesido y a María José, mis compañeros, porque gracias a ellos hoy puedo estar aquí. Y este es el correillo, por si necesitáis cualquier cosa o lo que sea, pues me dais una encantada de contestaros. Pues ahora si tenéis alguna pregunta. Si no preguntan ellos, pregunta yo. Dime si están preguntando. De momento no hay ninguna mano levantada. Preguntad vosotros. Vale. Hablabas de una diapositiva de las personas donantes con problemas que eran síndrome de Klinefelter. Pero sin embargo, morfológicamente, o sea, claro, sí, no tenían aspecto. Entonces la pregunta es, ¿hay gente con síndrome de Klinefelter igual que con el Turner que no tienen aspecto morfológico de Klinefelter? Y segunda, ¿en esos casos hacéis selección también de embriones? Sí, se hace selección. Claro, y sí que presentan, o sea, fenotípicamente. Vale. Es que como sí, tenía con pareja, pues me pareció más raro. Porque así como las mujeres, hasta donde sé, las mujeres Turner muchas veces son, aparte de que sean mosaicos, son, pues, tienen un aspecto más... menos diferente, sí. Vamos a llamarle, ¿no? No, sí que se ve. Se nota. Bueno. ¿Sigo preguntando? Y otra pregunta. Volviendo a lo de la donación de espermatozoides y óvulos, que dijiste que les hacía un análisis psíquico, ¿el estado psíquico influye en algo en la calidad de...? No, es para descartar. No porque influye en la calidad de los gametos, pero si no pasa el test
psicológico, digamos, el que le hace la entrevista al psicólogo, ya no pasamos a la siguiente fase, por lo que se descarta. Porque Pues si tiene alguna alteración genética claro, o algo. sí, claro, porque se ha visto que alteraciones mentales pueden estar asociados con enfermedades que pueden heredar. Y entonces, en un futuro, ¿qué ventajas tiene la inseminación natural respecto a las técnicas? Inseminación artificial. No, la natural. Bueno, a ver, a ver. No puedes ver las enfermedades que tiene el embrión, no sé, ¿sabes? Como A ver, a nivel tenemos... del hijo. A ver, la inseminación... ¿Es de rutina? Sí. Cuidadito, tranquilos y pasa. No, pequeño, lo cerramos y ya se marcha. Abre la puerta. ¿Cómo? ¿Qué pasa? Espera un minuto. Ay, Pero no se acerque mucho, porque sabes la que como soy yo. No, miedosa. Sí. pero ya terminó, ya contestaste. No. Ah. En la gestación natural tiene muchas ventajas, ¿no? Una es que no te tienes que someter a todo el proceso de técnicas de reproducción asistida, que la inseminación artificial es mucho más suave, pero bueno, un proceso de fecundación in vitro, someter a la mujer a una estimulación hormonal, pasar por quirófano, obtener, bueno, tiene sus cosas, ¿no? En la natural no pasa nada de eso. Y ¿qué pasa? Que tú dices, ya, pero es que con la fecundación in vitro puedo seleccionar mejor los gametos y puedo seleccionar mejor el embrión. Es cierto, pero también si te quedas de manera natural tienes todos esos estrés prenatales que lo que te hacen es analizar el feto, que es al final lo que tú quieres, tu bebé. Entonces, yo evidentemente, si tienes que tirar piedras sobre mi propio tejado, si me quedo embarazada de manera natural, no me voy a una técnica de reproducción asistida. A lo mejor me hago un cribado, que es lo que hablé antes de test de compatibilidad genética. Si no os ponen caras raras con nuestros mensajes a vuestra pareja. Sí, es una cosa que te quería preguntar. Bueno, si hay alguien Yo tengo alérgico, por dos favor, preguntas. y quiere salir, Casa larga. yo lo comprendo, ¿vale? No sé si se ha incrementado mucho, ya que estas técnicas ahora son más rápidas, han bajado mucho de... Vamos, la tecnología es rápida, bajó de precio todo la secuenciación masiva. Hay más gente que se inquieta por esas cosas, que pide unos análisis genéticos. Yo estoy un poco sesgada, porque en mi población a estudio son ya pacientes que vienen remitidos para la técnica de reproducción asistida. Entonces, entre que leen un montón en internet, se las saben todas. Y además nosotros estamos obligados a decírselo y a ofrecérselo. Sí. Entonces, evidentemente, los pacientes que vienen a reproducción asistida lo que quieren es todo, yo todo, quiero analizarme todo lo que pueda. ¿Qué pasa? Que yo no sé en la población general cuántos están al corriente, primero que mucha gente no lo conoce, lo de la compatibilidad genética, o cuántos estarían dispuestos a hacérselo, quiero decir. Yo creo que cada vez más. Sí, o sea, hay menos reticencia por parte de la gente de saber Los que cuál vienen a es, la clínica se quieren hacer cómo, lo que pueda. porque hay gente Para que prefiere no asegurarse, saber. claro, pero una cosa es que tú no quieras saber lo tuyo, pero otra cosa es que tú quieras asegurar lo de tu hijo. Son cosas diferentes. Puedes no tener por qué tener esa información, pues tú puedes hacer, en nuestro caso, ¿no? Sí. Dicen, yo no quiero saberlo, vale, pues no le damos el resultado, pero sí quiero que mi hijo no padezca esa enfermedad. Y existen casos, por ejemplo, de parejas que no tienen ningún problema de fertilidad, pero simplemente lo que quieren es acudir a gente experta como vosotros que son capaces de hacer análisis genético rápido. O sea, fíjate, tienen ellos su genoma secuenciado. A nuestra clínica no lleguen, pero sí que se puede pedir demandar. Ya está. No ofertéis vosotros esa posibilidad. Nosotros no, como clínica de reproducción asistida no, pero sí que hay esa posibilidad. Porque claro, una cosa es que te hagan un análisis de tu genoma y te digan qué problemas puedes tener, y otra cosa es que alguien experto como vosotros diga, mira, aquí hay un problema de incompatibilidad, si tenéis hijos sería preferible Sí que se ofertan, hay sitios en los que te Yo puedo preguntar. Sí, aquí hay una persona que quiere preguntar y luego ya vas tú. Había una diapositiva en la cual había 3 técnicas para detectar los espermatozoides que estaban dañados, ¿no? Bueno,
yo hablé de la fragmentación del ADN y el FIS de espermatozoides. Había una que tenía lo de que insertabas el espermatozoide y tenía afinidad por el ácido hialurónico. Sí, ese era cómo seleccionar el espermatozoide que no tenía el ADN fragmentado. Claro, y había tres diferentes, Sí. tres técnicas. Sí. ¿Hay alguna que sea más, cada una se hace para X caso o se pueden usar las tres en cualquier situación? Se pueden usar las tres, pero voy a volver, ¿vale? Y ahora quiero... Sí. Sí. Depende de lo que yo quiera y la muestra de la que yo parta. Es decir, si yo tengo una muestra que la voy a utilizar para una inseminación, por ejemplo, la placa inseminación es que yo preparo el semen y a través de una cánula lo introducimos en el útero de la mujer. Para eso necesito un número de espermatozoides bueno, un número, no puedo uno. Entonces, si lo que quiero es una inseminación, la placa Pixie no me sirve y el Fertil Chip tampoco, porque voy a recuperar muy pocos espermatozoides. Entonces, depende de la muestra de la que tenga, y la técnica que vaya a hacer y lo que yo creo que va a tener alterado el espermatozoide. Es decir, si a mí lo que me dicen es que tiene una rotura de doble cadena, la mejor técnica que yo tengo es el Fertil Chip. Si lo que me dicen es que tengo muy pocos espermatozoides y quiero seleccionar aquí el mejor, porque voy a hacer una ISI, pues a lo mejor me planteo hacer una Pixie. No sé si te contesté muy bien. Sí, Ana. Sí, vale. A ver, yo soy un poco pesada con el cromosoma 18, con el 13 y con todos estos, porque me llama la atención los datos que nosotros manejamos en genética humana es que las aneuploidías somáticas son incompatibles con la vida, a excepción del síndrome de Down, con todos los problemas que lleva el síndrome de Down. Los casos de trisomía 18, generalmente los niños que nacen con esas trisomías, con esas aneuploidías, ¿vale? Una falta o un exceso, bueno, pues pueden nacer pero se mueren al poco tiempo. Entonces me llama la atención ese dato que diste tú, de que hay muchas aneuploidías de este tipo en hombres, creo que además me dijiste... Claro, yo me refería en los gametos, que puedan tener los gametos, entonces es... Vale, bien, es que entonces yo ahí me imaginaba que yo lo estaba interpretando mal por eso, en los gametos, bien. Y, por eso se hace un FIS de espermatozoides. Sí. Y después, la otra pregunta que alguna vez me la han hecho en clase, y que yo no la sé responder, es, una vez que tú has realizado, tienes un embrión, lo has implantado, sale fenomenal, nace el niño, el bebé, la niña, ¿qué pasa con los embriones que sobran? Sí, es muy interesante, es verdad, lo quería comentar y se me olvidó, gracias. Esto sobre todo me gusta que lo hayas dicho y que lo tengamos en cuenta, por ejemplo, con los de histocompatibilidad. Es decir, son embriones sanos, pero que no son compatibles con otro, pero son embriones sanos que pueden dar lugar a embarazo. Entonces, la ley lo que nos permite, en caso de embriones sobrantes, nosotros los congelamos, ¿vale? Y la ley lo que nos permite es, esto es una decisión que tiene que tomar la pareja, que cada 2 años nosotros le mandamos una carta para que nos digan qué quieren hacer. La ley nos permite donarlos a otras parejas, donarlos con fines de investigación o destruirlos sin otro fin. Para destruirlos sin otro fin no es tan fácil porque nos tiene que traer 2 cartas de médicos externos que nos digan que no hay posibilidad de que la mujer se pueda quedar embarazada, bien por la edad o alguna alteración física o mental. ¿Qué pasa? Claro, es un problema ético porque hay un montón de embriones que pueden dar lugar a embarazo, a vida, y que yo los tengo congelados, imagínate, en el caso de la histocompatibilidad, simplemente porque no son compatibles con otro, y la mujer los puede destruir, la pareja lo puede destruir. Y han surgido ya problemas en España, como creo que en Estados Unidos, de divorcios y peleas por los embriones. Sí. Sí, y es un lío. No, ya. Ojalá que no me toque ser juez. Sí, no, es un lío tremendo. Porque en teoría tienen muchos derechos.
Bueno, Ya. en teoría no. En teoría no, en la práctica. Tienen muchos derechos. Y te puedo hacer otro... En los paneles de estos que miráis las enfermedades en general, ¿cuántas enfermedades Bueno, están yo no mirando? los miro, ¿eh? Bueno, la que se mira, ¿qué se mira? Pero sí, ¿Cuántas enfermedades están pues se mirando? pueden, están midiendo cada vez más. Aparte que nosotros ¿Pero tenemos... 1000, 2000, 5000, No, pero 500... 500? Es O sea, saber por dónde Es van. que ¿sabes qué pasa? Que ahora entramos en una guerra de laboratorios. Ya. Entonces viene un laboratorio y me dice, no, que yo te ofrezco un panel que mide no sé cuántas, y yo te ofrezco un panel que mide no sé cuántas. Entonces, claro, hay una guerra competitiva de número de enfermedades que te vienen, precios y demás, que nosotros tenemos un problema, porque luego si yo voy con este laboratorio a que me analicen mis pacientes, pero luego los donantes, por ejemplo, nosotros a lo mejor compramos óvulos a un banco externo, vienen con otro test. Entonces, claro, tiene que analizar las mismas enfermedades, el test de la donante con el test del receptor. Entonces es un Cristo tremendo. Y hay una lucha, pero no. Ya. Terrible. ¿Y cómo se destruyen los embriones que van a destruirse? Quería yo que nadie preguntase eso. Pues lo Ya, siento es que mucho ya, que vamos. No. A ver. A mí me preocupa, es un tema. Y a mí me lo preguntan a veces los alumnos en genética humana. Quiero saber responder a esa pregunta. A mí me preguntan esas Sí, cosas. A mí es sí. una pena, pero en España nosotros tenemos, por ejemplo, muchos pacientes que afortunadamente no los quieren destruir así sin ninguna causa, sino que por lo menos lo donan a la ciencia. ¿Qué pasa? Que en España no hay actualmente ningún proyecto con embriones. Creo que la Universidad de León iba a sacar uno, pero al final no han conseguido financiación por problemas y no hay. Entonces, yo tengo un montón de embriones que me dicen que los destruya o que los done y no tengo. Si los quiero donar a la ciencia no puedo porque no hay un proyecto. Ya. Cuando haya el proyecto, supongo que se pondrá en contacto con todas las clínicas, nosotros necesitamos tener ese proyecto e informar a los pacientes para que nos den el ok de que quieren realmente donar esos embriones al proyecto. Aunque yo tengo una carta firmada, ellos me tienen que decir, pero es que este proyecto no quiero, porque prefiero que se investigue sobre otra cosa, y pueden no, aunque tengan Vale. firmado. Vale. Y lo de destruir es tirarlos. Hombre, Yo no he para tirado, yo no he tirado ninguno. Vale. El rollo, como si fuera una célula normal y ya está. Está congelados, tiras eso. Vale. Yo no he tirado ninguno. Pero... Es que es algo muy, muy duro, es muy fuerte. Muy fuerte. Bueno, pero es que se pregunta lo mismo que hacen con un feto. Claro. Bueno, Cuando hacen ya, un claro, aborto. sí, Claro. pero... Ya, pero bueno, entendemos que el aborto o es involuntario o se aborta por Claro. una anomalía o porque bueno, sí, por Por todos el los motivo que sea. supuestos de la Claro. ley, sí, o porque... Ya, Pero hay que, Bueno. no sé qué hacen con él, pero supongo que destruirlo. o lo donan a la Facultad de Medicina. bueno, Sí. sí. Nosotros no lo donamos a ningún sitio, va a la papelera porque es lo que dices tú, son células. Sí, son células. Son células, Claro, es que al sí, final tienes claro, que bueno, sí. pensarlo así, porque si no... Pero todo lo que todo lo de Claro. antes que ha llevado a eso, con todo el problema psicológico que pasan las parejas, más todo lo que pasa a la mujer y tal, y dices tú, bueno, pues... Bueno, Hombre, pero mira, si se pueden utilizar, por ejemplo, para donar Sí. a parejas que no Claro. son Claro, Para claro, donarlo claro. tiene que cumplir los criterios de donantes, es decir, que ese es otro problema que tenemos, nuestras mujeres no suelen ser menores de 35 años. Claro. Entonces hay muchos Precisamente embriones acuden que a aunque ti. la paciente quiera donárselo a otras parejas, nosotros no podemos porque la paciente es mayor de 35. Increíble. Bueno, ¿Alguna otra pregunta? O sea, los embriones que tienes congelados, a medida que avanza la tecnología de análisis de las enfermedades y eso, no quedan como desactualizados en ese aspecto. O sea, los embriones más modernos son como mejores. Claro, pues no, está muy bien esta Sí, pregunta. sí. Claro, nosotros hay pacientes, por ejemplo, que se han hecho un diagnóstico genético preimplantacional, es decir, esos embriones que yo tengo congelados de un ciclo de diagnóstico genético preimplantacional, tengo más información que de unos embriones que no se han hecho nada. Sí. O sea, que Pero podría no es ser- por, no quiero decir, no es por la Claro. tecnología, Ya, ya, sino ya. por cómo se han originado y qué formación tienen. Y podría haber una pareja que quisiese a la carta. Este sí, este no lo implantes porque de este no sabemos nada. bueno, eso es lo que Claro. se intenta evitar. Ya, claro, ¿no? pero no, Porque la señora aquella que yo quería me a la acuerdo de niña. un caso que Claro. había salido en el periódico
de una pareja que tenían, creo que eran 7 hijos varones. Entonces la señora quería tener una hija, por el simple hecho, su razonamiento ante el juez fue que quería tener una hija para que la cuidara en su vejez. Entonces, claro, te dices tú, mira, anda, y que te den y que tenga ojos azules, mida un 80, sea... No, afortunadamente en España la selección de sexo no está permitido, salvo por problemas genéticos asociados. Había sido muy comentado, Ya. no sé si te Tu padre suena. es muy joven, tú. ¿Eh? Nada, no, se olvida de él. No, pero sí que lo contaron. Teníamos otra preguntilla por aquí. Sí, No, nada. la clase no lo contaron. Yo tenía un par de No lo cogen preguntas. Una era si habéis tenido algún caso de una pareja que fueron incompatibles por ser de distinta origen racial, que eso sí que lo he oído alguna vez y no sé si eso puede pasar. No existen razas, que yo sepa. Bueno, Hasta donde pero sé. me El Homo refiero sapiens. por ser de sitios muy alejados y Ya te mucha entiendo. diferencia genética. Etnia Sí, se llama, etnias. fuera de Sí, aquí. lo que se ve es que dependiendo de la etnia hay mayor frecuencia de las enfermedades, ¿no? Pues dependiendo pues, eso de la etnia. Entonces, nosotros no hemos tenido, porque nosotros somos un centro, bueno, en España y pequeño, pero supongo que en centros grandes sí que tienen ese problema. Entonces, lo que tienen que hacer es ajustar, como siempre digo, ¿vale? A pensar qué es lo que quiero buscar, dónde buscarlo y cómo buscarlo, ¿eh? Quedaros con esto, pero no solo en reproducción, sino yo creo que en cualquier campo de la biología, ¿no? Entonces, si yo tengo esta etnia, ¿qué enfermedades van ligadas a esta etnia? Y en el otro caso, ¿qué enfermedades van ligadas a la otra etnia? Y yo, si hay algún problema, le recomendaría un diagnóstico genético completo. Y la otra pregunta que tenía era si por hacer una fecundación in vitro, una ICSI por ejemplo, existe más riesgo de que a lo mejor aparezca alguna anomalía en el embrión. No. Vale, lo digo por, o sea, a lo mejor que se implante un embrión que de forma natural no se habría implantado. Ya, esa es una buena pregunta también. Y hay un montón de artículos al respecto, sobre todo cuando empezó, ¿no? La técnica, y decían, guau, pero claro, es tú al final el que está seleccionando el espermatozoide es el embriólogo, no es de forma natural. Entonces decía, claro, a ver si el embriólogo de este espermatozoide que no iba a dar lugar al embarazo porque no llegaba a las trompas, lo que sea, sí que va a dar lugar al embarazo, entonces más posibilidades. Pero se ha visto que no, la estimulanza de reproducción asistida no aumenta el número de aneuploidías o de alteraciones en el embrión. Ni siquiera después de haber, como dices tú, tratado, haberle quitado Nada, una celda. nada. O vive o no vive. O vive o no vive. Esto es todo o nada. ¿Más? Pues muy bien. Que yo el tema de la histocompatibilidad no lo llegué a entender muy bien. Me refiero, decías que se creaba un embrión para después cogerle la médula ósea para curar a otro. O sea, lo que se busca es, tienes un hijo, ¿no? Afecto, un hermano. Entonces, los padres lo que quieren es tener un hermano compatible para poderle hacer un trasplante a este niño enfermo. Entonces, ¿qué manera hay? Crear embriones compatibles con este niño. Entonces lo que hacen es una técnica de reproducción asistida, tenemos un boom o una corte de embriones, selecciono de esa corte los embriones que son compatibles y son los que le transfiero a la madre para que dé lugar a un hijo que le pueda donar sus células madre. ¿Y eso hasta qué punto es legal? Es legal. Sí. Es legal, pero tiene que pasar por la Comisión Nacional de Reproducción Asistida. Y eso ya lleva mucho tiempo haciéndose. En España yo además. creo que hay varios embarazos, o sea, varios niños nacidos para esto. No sé si en Barcelona, en Valencia y no sé qué otro sitio. Vale. ¿Más? ¿Más? ¿No más? Bueno, pues entonces... Muchas gracias otra vez. Gracias.